los versículos 24 y 25 que vuelvo a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Estoy esperando realmente, bueno, lo que todo predicador espera cuando predica, milagros. La obra del Señor. Que el Señor se salga con la suya. Si el Señor nos vence, nos va bien. Si nos deja ganar, malo. Pues que el Señor nos venza, que el Señor nos lleve al lugar donde quiere vernos. Lo primero que quiero hacer es sondear como una bandera sobre nuestras cabezas la realidad de la muerte vicaria de Cristo. Ya lo hemos cantado y lo hemos celebrado con el pan y el vino. El Señor me dio la oportunidad no hace mucho de guiar a los pies de Cristo a un hermano, que ahora también es un amigo argentino, un hombre muy preparado, que había estudiado filosofía y profesor de filosofía en la facultad en Buenos Aires, y también había estudiado teología a los pies de Jorge Bergoglio, el anterior papa, y estaba sirviendo como predicador católico en funerales. Sabe la Biblia, bueno, la Biblia no, pero el Nuevo Testamento de memoria prácticamente en griego. Y él empezó providencialmente a escuchar los mensajes que nosotros colgamos en la web. Se puso en contacto con nosotros, me pasaron el contacto, empezamos a conversar por medio de WhatsApp y él empezó empezamos a cultivar una amistad. Para hacer corta la historia, finalmente el Señor lo salvó de una manera muy poderosa. Y un día le pregunto, Pablo, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo, no sé, naciste de nuevo? ¿Cuándo te alcanzó el Señor? Y me dice, escuchando un mensaje que se llama Getsemaní, predicamos en la serie de Marcos, escuchando un mensaje que se llama Getsemaní. Y tú dijiste, en un momento, Jesús murió por mí. Y de repente me di cuenta, lo entendí. Porque tú no solamente decías, Jesús murió por mí. Yo siempre que había escuchado esta frase, yo lo entendía de esta manera, me dijo, Jesús murió por amor a mí. Pero tú dijiste que no solamente se trataba de que Jesús murió por amor a mí, sino que Jesús murió en mi lugar. Mira, una verdad tan sabida, tan cantada, tan repetida en medio de nosotros. Eso estalló en sus adentros. Y claro, como conocía la Biblia prácticamente de memoria, todos los puntos empezaron a unirse. Y dice, al entender eso, fue como si todo se armase. Empecé a entender la Biblia de manera distinta completamente. Y fue en ese momento donde creo yo que el Señor me salvó y entendí. Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sin esta verdad no hay evangelio. Sin esta verdad lo único que tenemos es un sistema religioso sin vida, sin poder, que no es eficaz. Si nosotros tuviéramos una idea más clara de lo que es el pecado, no podríamos escuchar esta frase sin estremecernos por dentro, porque el pecado es la más alta traición, es el insulto más grave. El pecado es feo, es bajo, es injusto, es antinatural. No fuimos creados para eso. Ese no es el diseño que Dios nos dio. El pecado es un intento de asesinar a Dios. En última instancia, de quitarlo por medio, de quitarle la corona y ponerlo nosotros. Es una profanación del orden divino. Entristece a Dios, provoca a Dios, disloca el universo, arruina nuestra propia alma. Y Jesús, en un acto de abnegación absoluta, lo tomó sobre sí mismo. Cristo murió como un maldito.
clavado de pies y manos a un madero, suspendido entre el cielo y la tierra. Los justos heredarán la tierra, dice la Escritura. Pero Jesús murió sin un palmo de tierra bajo sus pies, en el limbo, entre el cielo y la tierra, expatriado de todo, sin ropa, sin patria. ¿Por qué? ¿Por qué lo abate Dios? Poco antes, cuando Jesús descendió al Jordán, Dios, el Padre, le cantó su amor al oído, lo bendijo, le sonrió desde el cielo, pero ahora en el Calvario lo ataca. Descarga sobre él su ira. ¿Por qué? Lo hemos escuchado, porque la paga del pecado es muerte. Y ese inocente estaba llevando en su cuerpo la suma de nuestras maldades. El profeta Isaías lo dijo de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos sustituyó en el patíbulo. Fue ejecutado en nuestro lugar. Pero no solo Jesús murió en nuestro lugar, vivió en nuestro lugar. También lo hemos tratado. Vivió por nosotros, cumplió la ley del Señor a nuestro favor. Su vida entera fue un tributo al Padre. Vivió en perfecta obediencia, pero no lo hizo únicamente en nombre propio. Lo hizo en nombre de todos sus representados, de todo su pueblo. Jesús vivió por nosotros la vida que nosotros no éramos capaces de vivir. Y murió en nuestro lugar la muerte que nosotros no éramos capaces de soportar. En la cruz, Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Fortísimo. Glorioso. Y cuando nosotros por la fe nos apropiamos de esa verdad bendita, Dios declara perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos declara justos, contando como nuestros los méritos de Cristo. Como si hubiéramos hecho siempre, exclusivamente y del modo más perfecto, la voluntad de Dios. Y entonces nos sonríe desde el cielo, como sonrió a Cristo en la orilla del Jordán. Justificados pues por la fe, escribe Pablo, tenemos paz para con Dios. Bendito sea su nombre. Por tanto, ya no hay culpa y ya no hay castigo. Yo cuando pienso en el juicio tengo que mirar hacia atrás, no hacia el futuro, en un sentido. Sí, va a haber un juicio, pero ya ha sido librado sobre el monte Calvario. Y Cristo pagó la sentencia por mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, ¿qué hizo Dios a nuestro favor? El Padre envió al Hijo para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados y de esa manera reconciliarnos con Dios. Y yo voy a decir siempre amén. Que el Señor me permita vibrar siempre delante de esta verdad. Y lo voy a cantar, y lo voy a escribir en mi diario, y lo voy a seguir predicando hasta que el Señor me permita. Pero nuestro texto el énfasis, el acento de nuestro texto es distinto. Lo voy a leer de nuevo. La justificación no es el énfasis en nuestro texto. ¿Qué dice exactamente el pasaje que hemos leído? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Hubiera que escoger un título para el mensaje, podría ser ese: vivamos a la justicia. Fíjate que no dice, bueno, y termino de leer, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate que no dice que por su herida fuimos reconciliados. Hombre, por supuesto que fuimos reconciliados por su herida, claro que sí. Porque el pecado nos enemista con Dios. Nos coloca bajo el desagrado de Dios. Nos coloca bajo la sentencia de Dios. Y por su llaga, es decir, por su muerte vicaria, el Señor nos reconcilia con Dios. Claro que sí, hemos sido reconciliados con Dios. Pero el pecado no solamente nos enemista. El pecado nos estropea. Nos atrofia. Nos hace inútiles para la vida buena.
El pecado nos desfigura, nos envenena, nos ciega, nos arruina completamente. Pero Cristo fue abierto en el altar de la cruz para comprar nuestra sanidad, para que podamos volver a tener un rostro humano, para que podamos tener pies como de siervas que puedan subir al monte de Dios. Escucha, iglesia, tu Señor fue cosido con hierros a una cruz romana para romper tus prisiones, para que vivas a la justicia. ¿Qué es eso? Para que vivas una vida que se ajusta. ¿Que se ajusta a qué? Que se ajusta a la voluntad de Dios, que se conforma a la voluntad de Dios. Jesús fue molido en tu lugar para hacer de ti un santo, para librarte del poder del pecado, para que ese tirano llamado pecado nunca más tenga imperio sobre ti. Jesús murió por ti y por mí, para librarte, para sanarnos del orgullo, para hacernos mansos y humildes delante de Él y delante de otros también. Para que tú puedas ser humilde delante de tu esposa o delante de tu esposo. Jesús murió por nosotros para que podamos ser fieles a nuestros cónyuges, tanto en nuestra conducta como en nuestros pensamientos más secretos e íntimos. Para que podamos decir la verdad en lugar de hacer trampas y dar lugar a la hipocresía o a la simulación. Jesús, hermanos, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros pudiéramos ser agradecidos, en vez de personas malhumoradas y exigentes, para que seamos generosos con nuestro dinero y con nuestros esfuerzos, en vez de estar plegados sobre nosotros mismos y ser egoístas o avaros o indiferentes a los demás. Quiero que te des cuenta de una cosa. Yo no estoy haciendo una exhortación. Yo no estoy diciendo cómo te tienes que portar. Yo estoy declarando una verdad. Yo te estoy dando una buena noticia. Jesús murió por ti para que puedas ser santo, para que puedas vivir en libertad, para que puedas ser bueno, para librarte de la pereza, para darte la capacidad de ser un trabajador esforzado, honrado. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Puedo mirar a las mujeres, no como cuerpos sin nombre con los que construir fantasía. Puedo alegrarme al ver la prosperidad de mi prójimo, de mi vecino, sin llenarme de envidia. Puedo celebrar su éxito. No necesito ser el más inteligente, no necesito tener a los hijos más obedientes, ni la esposa más elegante, ni el ministerio más influyente. Puedo alegrarme al ver a otro adelantarme y ver que el Señor me está bendiciendo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí, para que yo pueda vivir a la justicia. Puedo dejar de fumar, es un decir, no fumo, ¿no? Pero puedo ser moderado en el comer, puedo ejercer una sabia mayordomía de mi cuerpo, puedo vivir un noviazgo feliz, pleno, dichoso, emocionante, dejando la relación sexual para cuando toca. ¿Cuándo? Para el matrimonio, porque es la forma de confirmar y expresar y celebrar el pacto que nos une ante Dios. ¿Puedo vencer el miedo al que dirán? Cristo murió por mí, puedo. Puedo escapar de la adicción al móvil, de la adicción a los halagos, de la adicción a las pastillas. Puedo perdonar traiciones, puedo pasar por alto insultos, puedo renunciar a la venganza, bendecir a los que me maldicen, puedo. Puedo cuidar la reputación de los demás en vez de criticarlos y chismear. Puedo vivir en medio de una cultura pornográfica sin arruinarme el alma buceando en esas porquerías. Puedo ser paciente. Hermanos, Cristo murió por mí. Puedo ser paciente en el tráfico. Puedo ser honrado en mis negocios. Puedo ser diligente en mis estudios. Cristo ha muerto por mí. Por tanto, por una parte, ya no hay culpa y no hay castigo. Gloria a Dios. Pero por otra parte, el pecado ya no tiene puesto su pie sobre mi cuello. Ahora soy yo el que puede mandar. Escuchen. Romanos 5. Si por la transgresión de uno, Adán,
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia, es decir, los cristianos. ¿Cristianos qué? Reinarán en vida. Yo sé que hay personas dentro de las iglesias que solo quieren oír hablar del perdón y del cielo. La noticia de que pueden vivir libres del chisme o libres de la codicia o libres de la pornografía no les hace bailar, porque en el fondo les gusta el chisme y la pornografía. A muchos les basta con decir, bueno, yo soy pecador como todo, ¿eh? Soy pecador como todo, pero yo estoy bajo la gracia, aleluya, y entonces Cristo me perdona, el Señor me recibe, mis vicios me pueden, pero yo estoy bajo la gracia, Dios me recibe, me espera la gloria, aleluya. Estoy bajo la gracia, Cristo me recibe, perdona mis pecados, aleluya. Suena evangélico. Suena evangélico, pero te pregunto, ¿estás reinando en vida? ¿Le estás dando muerte a los deseos de la carne? ¿Estás aprendiendo a poner tu pie sobre el cuello de tus vicios? Porque estar bajo la gracia no es solamente saberse perdonado, es comenzar a reinar. Pablo, escribiendo a los romanos, ahora en el capítulo 6, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta? Estar bajo la gracia no es solamente saberse perdonado, es comenzar a experimentar de manera creciente que el pecado ya no manda. Ya no se enseñorea eso. Antes sí. Antes sí. Antes yo era esclavo total del pecado. Ahora no. Ahora empiezo a reinar en vida. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. Y para un creyente verdadero, esto es música. Música. Algunos, como digo, no quieren oír hablar de santidad ni de obediencia porque no odian el pecado. Aman la liviandad, aman el coqueteo con el mundo, la verbenita del pueblo, la fiestecita mundana, el programita picante. Y entonces quieren gracia para hablar del cielo. ¿Qué puedo decir de ellos? Con todo el cariño y con todo el respeto. Sencillamente no son cristianos. Hablan de la gracia, sí, pero no es la gracia del Evangelio. Es una gracia barata, falsa, desfigurada, tuneada, convertida en una excusa para pecar. Hermanos míos y amigos, no existe cristianismo verdadero donde no hay un anhelo creciente de santidad. Acabo de poner una plomada. Acabo de pasar el algodón. Como aquí antiguamente había un anuncio en la tele, ¿no? Que se hizo muy famoso. Mayordomo pasaba el algodón por la pared, ¿no? El algodón no engaña, decía el eslogan, ¿no? Acabo de pasar el algodón. ¿Quieres saber si eres cristiano? Una de las preguntas, una, no es la única, pero una de las preguntas que tienes que hacer es, ¿tengo yo un deseo ferviente de ser como Cristo? ¿Le admiro? ¿Quiero ser como Él? ¿Anhelo? ¿Tengo hambre y sed de justicia? Lo repito, no existe cristianismo verdadero donde no hay un anhelo creciente de santidad y un sincero rechazo del pecado, al punto que me comprometo a mortificarlo con sinceridad. Si alguien puede vivir instalado en la mentira, o en la fornicación, o en el rencor, o en el irrespeto a su esposa o a su esposo, no debería estar celebrando el perdón de los pecados, debería rebobinar y empezar de nuevo porque no se ha enterado bien de la película. Perdón, lo de la película lo retiro, no es una peli. No se ha enterado bien de la historia.
Por su gracia, hermanos, el Señor no solo nos perdona y pone a nuestra cuenta, nos acredita la justicia de Cristo, bendito sea su nombre por eso, sino que también nos regenera. Son buenas noticias. Nos, nos, nos da una nueva mente, nos resetea. Escribe en nuestros corazones su ley, llena nuestra alma con nuevos afectos, nos conduce a la santidad. Y esa es la gracia verdadera. Mira, presta atención al razonamiento de Pablo. Ahora sigue escribiendo a los Romanos capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, no es de Él. O dicho de otra manera, si vivís en la carne, no soy cristiano, porque el Espíritu se impone. Si sois cristiano, vosotros no vivís ya según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, los que son de Cristo tienen hambre y sed de justicia, como he dicho, suspiran por la santidad personal. Y claro, cuando el pecado se agita en ellos con furor y logra engañarlo y logra vencernos y mordemos el polvo, ¿qué hace entonces el cristiano? ¿Qué hace? Porque el cristiano peca, ¿verdad? Desgraciadamente, no nos hace ni pija de gracia, lo lamentamos profundamente, pero tenemos que reconocer que muchas veces el pecado remanente que hay en nosotros nos lleva a morder el polvo. Pero ¿qué pasa entonces? Lloramos, lloramos. ¿Y luego qué? Nos levantamos. ¿Para qué? Para reinar. Nos levantamos para reinar. Sí, pecamos, pero no vivimos en pecado. Tropezamos, pero no nos quedamos en el suelo. Nos levantamos y no nos levantamos del barro para evitar el infierno. Nos levantamos del barro porque no queremos perder el paso del Señor Jesucristo, porque queremos vivir conversando con Él, teniendo intimidad con Él, porque le amamos. Anhelamos la pureza, porque deseamos adorarle y participar de ese bendito amor trinitario. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? En primer lugar, para obtener el perdón de nuestros pecados, de modo que Dios pudiera darnos el beso de su paz. Pero también, dos, para quebrar el dominio del pecado y darnos el derecho y el poder de vivir como Dios manda. Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, no solo para declararnos justos, sino para hacernos justos. No solo para atribuirnos justicia, sino para infundirnos justicia. No solo para perdonarnos, sino para hacernos buenos. Recuerdo cuando mi niña era chiquita, ahora tiene ya 21 años, pero cuando era chiquita y le decíamos algo que no le gustaba, que se tenía que acostar o que tenía que lo que sea, ella arrugaba el morro y decía, eres malo. Y yo le decía, sí, pero el Señor me quiere mucho. El Señor me quiere mucho. Pero luego, sigo pensando lo mismo, el Señor me quiere mucho, pero luego creo que mejoré mi teología y entonces cambié mi respuesta y le dije, el Señor me está haciendo bueno. ¿O no? En la justificación Dios no nos hace buenos, nos declara bueno, es distinto. En la justificación no hay ningún cambio que se produce en nosotros, en nuestra posición sí. Pero en la regeneración y en la santificación sí se produce un cambio en nosotros. Vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Claro, no estoy donde quiero estar, no estoy donde estaré. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El sol a las 9 de la mañana está en un sitio, a las 12 en otro. Ahora bien, ¿cómo es posible, hermano, que alguien habiendo sido vendido al pecado y siendo un esclavo del pecado y estando bajo la autoridad de Satanás y del pecado, ¿cómo es posible escaparse de allí? Satanás nunca ha soltado un esclavo. ¿Cómo es posible? El texto
lo indica, muriendo. Muriendo. Escucha de nuevo el texto, lo leo de nuevo. Quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados. Y esta es una verdad de vital importancia. En un sentido, Jesús murió para que tú no murieras. Jesús murió por ti para que tú no murieras eternamente separado de Dios en el infierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Pero en otro sentido, Jesús murió para que tú murieras. Jesús murió para que tú murieras, para que tú en Él, vinculado a Él, tu viejo hombre muriera. Dios mismo establece una unión tal entre Cristo y lo suyo que puede considerar la muerte de Cristo como la muerte de lo suyo. Escúchalo bien, porque aquí estamos tocando la doctrina, aparte de la doctrina misma de Dios, esta es la doctrina más importante del Nuevo Testamento, la unión con Cristo. Cuando Cristo murió, Dios contó al viejo yo pecador como muerto con él. Cuando Cristo fue sepultado, tu viejo hombre, ese esclavo, ese hombre carnal, fue también sepultado. Un amo se enseñorea de sus esclavos mientras viven. Y puede abusar de ellos, y puede amenazarlo, pero si se le muere el esclavo, ¿qué? Puede enseñarle el látigo todo lo que quiera, puede amenazar, pero son un cadáver, ya no puede disponer de ellos. Y hermanos, esto es lo que en realidad estamos expresando en el bautismo. ¿Qué expresamos en el bautismo? Que bajo esa tumba líquida, simbolizamos lo que verdaderamente ha pasado en el ámbito espiritual. Hemos sido bautizados, dice Pablo, en la muerte de Cristo. El esclavo que yo era es historia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto, estoy enterrado. Mis antiguos amos pueden gritarme, amenazarme, enseñarme el látigo, lo que quieran. Pero ya no les pertenezco. Amén. No hay más. En el bautismo a nadie se le deja debajo del agua, ¿no? Por lo menos en Córdoba lo sacamos. En uno de los gestos más impresionantes que se pueden ver sobre la faz de la tierra, ese momentazo donde el pastor tira hacia arriba de la persona. ¿Estamos simbolizando qué? ¿Estamos expresando qué? Que no solamente estamos muertos y sepultados con Cristo, sino que hemos recibido el soplo de la nueva vida. La persona resurge, se levanta. Cuando el Señor venció la muerte y salió de las entrañas de la tierra, los suyos recibieron eso, una nueva vida. Somos gente revivida, somos gente resurgida, resucitada. Pero además, cuando Cristo ascendió a los cielos, también nos hizo partícipes de ese triunfo. El apóstol, ahora escribiendo a los Efesios, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Uno diría, pues yo pensaba que estaba aquí. Sí, estaba aquí, pero mira cómo funciona esto. ¿Tú has visto estas carreras de velocidad donde los corredores llegan casi al mismo tiempo? Es necesaria la photo finish para determinar quién ha sido el primero en cruzar la meta, ¿no? Y ahí, en esa foto fija, bueno, creo que es el pecho, pero digamos que es la cabeza, ¿no? La cabeza del corredor entra en primer lugar. Pongamos que está en la línea de meta, y donde cabe la plataforma. Los corredores se extienden hacia adelante para arañar unas milésimas de segundo. Se extienden y pasa la meta. Pero ¿dónde queda el talón? Todavía 1 metro y pico, bueno, en mi caso no, 75 centímetros. Pero en el caso de los corredores, que son bien grandes, 1 metro y algo puede quedar atrás, el talón todavía le falta un rato. Pero ya ganó. Ya ganó. Y una pregunta. Vamos a suponer que yo gano porque meto la cabeza primero. O sea, no, reformulo.
Yo meto la cabeza primero, pero el segundo en meter la cabeza logra meter todo su cuerpo antes de que mi talón entre. ¿Quién ha ganado? El que metió la cabeza primero, aunque el talón llegue después. ¿Por qué? Porque el talón participa de la cabeza. Es un mismo cuerpo, es una misma cosa. Metí la cabeza primero, todo mi cuerpo ha ganado. Bueno, pues nuestra cabeza ya llegó. Nuestra cabeza, que es Cristo, ya ha entrado en la meta. Nosotros estamos en este valle de lágrimas, como decían los antiguos, pero ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Amén. Ya participamos de su triunfo. Así funcionan las cosas. Y que el Señor nos dé fe, me dé fe y te dé fe para creer que esa es nuestra posición en Dios. Amén. Por la fe tenemos entrada a esta tierra bendita llamada en Cristo. Así se llama la tierra, en Cristo. Donde todo es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por el milagro de la regeneración tenemos una nueva mente. Mis amores han sido reconfigurados. ¿Hay más? ¿Hay más? Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados. Cuando Cristo resucitó, fuimos resucitados. Cuando Cristo ascendió, fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hay más. Somos puestos bajo el imperio de un nuevo amo. Escúchame otra vez, leo de nuevo el texto. Vosotros erais como ovejas descarriadas. El segundo versículo, 25. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, episcopos, que es epis, es arriba, es scopos, es mirar. Y ahí viene la palabra en sí, bueno, episcopal, obispo, bueno, aquí lo dice, obispo, episcopos. Episcopos es el atalaya, el que hace la ronda, el vigilante, el que sobrevé, el centinela, ¿no? Habéis vuelto al pastor y al guardián de vuestras almas. Y ese pastor y guardián de nuestras almas no está en algún lugar distante. Ha hecho morada en nosotros. El pastor y el guardián vive adentro por el Espíritu Santo. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La noche que Jesús fue entregado, le dijo a los suyos: yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y mora con vosotros y estará en vosotros. Y termina diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, Jesús les dice: el Espíritu será uno como yo, que ocupará mi lugar y que hará mi trabajo. Y cuando Él venga, yo estaré. Cuando Él venga, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, el pastor está dentro por su espíritu, el guardián está dentro. ¿Y qué hace el pastor? Pues pastorear y guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Y qué hace el guardián protector? Pues guardar y proteger como un poderoso gigante en medio del campamento de nuestra vida. Hermanos, los restos de pecado todavía se agitan por todas partes, hay chapapotes por todos lados. ¿Es o no? Sí. Y gemimos, ¿no? Y, Señor, ¿cuánto? Y a veces hasta nos podemos estar a punto de desesperar. Y la carne lucha ferozmente contra el espíritu, pero ya no manda la carne. Ahora Jesús es el emperador. El pecado me exige que viva como antes, que ceda mis pasiones, que me enfurezca, que grite, que golpee cosas, que intimide, que amenace a otros, que busque mi propio interés o que me victimice, viva quejándome, criticando, aislándome, vengándome, lo que sea. El pecado me exige que sea el que solía ser, pero el pecado ya no manda, ya no es mi amo. Morí la muerte de Cristo y cuando Cristo reventó el sepulcro me llevaba atado a sus lomos. Mi nombre es resurrección. Amén. Anastasio sería, ¿no? En griego, Anastasio. Resurrección. Ese es un buen nombre. Me gusta. Anastasio. Resurrección. Somos una compañía de Anastasio.
Soy un hombre salido de la tumba. Tengo un nuevo amo. El pecado me dice todas esas cosas, pero ahora el nuevo amo, el pastor y guardián de mi alma, me ordena que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Que quite de mí toda amargura, enojo, ira, gritería, toda malicia. Que sea benigno, que sea misericordioso, que sea perdonador, que hable para edificar. Y escucha bien esto. Ese pastor y guardián de mi alma no solamente me da mandamientos, vive adentro y me dice, no temas, yo te ayudo. No solo me da un mandamiento externo. Ese era el problema del antiguo pacto. Te saqué de Egipto y te tomé de la mano, pero te rebelaste, dice. Pero voy a hacer un pacto nuevo. Voy a hacer un pacto nuevo, distinto. Ya no te voy a tomar de la mano, te voy a tomar del corazón. Voy a escribir en tu corazón mi ley. Y ni siquiera ya te voy a tener que apretar la mano y forzar a nada, porque tú mismo vas a latir de manera sincronizada con mi espíritu, porque tendrás mi ley escrita en tu corazón. Esas son las promesas del nuevo pacto. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Una vez estaba yo predicando y estaba hablando del perdón, y había una pareja que había sufrido una situación que a ellos les había contrariado mucho y estaban resentidos, la verdad. Y yo sabía que la palabra les estaba presionando, ¿no? Estaba, más bien que presionando, estaba apuñalando su conciencia. Y en un momento no pudieron contenerse. Y no me suele pasar, esto no suele pasar en Córdoba. Pero en ese momento saltó. Pero un momento, me dijo. Y yo, predicando, yo me detuve. ¿Tú perdonarías? Pues claro, es fácil decir, pero tú perdonarías si le destrozas la vida a tu hija. Yo por dentro mientras orando, ¿no? Señor, ayuda. Dame una respuesta. Y me quedé un momento callado porque sabía que el momento, no era momento de decir, silencio, estoy predicando. No. Me quedé callado y le dije, sí, 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 perdonaría. Pero no digo esto porque yo tenga confianza en mi capacidad de seguir a Jesús, sino porque tengo confianza en la capacidad de Jesús de liderarme, de pastorearme, de llevarme a donde Él quiera que yo esté. No presumo de ser un buen seguidor, pero sí presumo de que el Señor es un buen líder. Y Él finalmente me llevaría allí. Tal vez tendría que quebrantar muchas cosas por dentro y abatir mi orgullo y lo que sea, pero me llevaría. Porque Él es el pastor de mi alma, porque Él es el guardián de mi corazón, porque Él no solamente me da un mandamiento y me dice perdona, Él vive dentro de mí. Y el Espíritu Santo nos guía, nos guía. Nos guía no es que nos dice por allí, por ahí. No, nos guía, Él toma y nos lleva a donde el Señor dispone que lleguemos. Vivimos bajo una nueva fuerza reguladora. La ley del Espíritu, Pablo a los Romanos, capítulo 8. Mira, está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en esta tierra bendita llamada en Cristo Jesús, hay una ley, la ley del Espíritu de vida. En otras palabras, la acción poderosa, constante, efectiva del Espíritu Santo en mi corazón me ha librado y me libra de la ley del pecado y de la muerte. Si tú echas un trozo de hierro en el agua, ¿qué pasa? Se hunde. ¿Por qué? Porque aquí en el planeta Tierra opera una ley que se llama la ley de la gravedad y que ejerce una fuerza de atracción sobre los objetos hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo suelto el móvil, pues se va hacia el centro de la Tierra y 1000 veces lo hago y 1000 veces se va a ir hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿por qué un barco de miles de toneladas de hierro flota? Por el principio de Arquímedes. Porque hay otra fuerza
participando de eso, que es el empuje hidrostático. Y los ingenieros navales son los que tienen que hacer las cuentas para que el empuje hidrostático sea más fuerte que la fuerza de la gravedad. Si no hacen bien los cálculos, vamos mal. Pero ¿sabes qué? Dios hace bien los cálculos. Y la fuerza del Espíritu es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley del Espíritu de vida. Mira cómo lo llama Pablo. No pases tan rápido leyendo los textos. Quédate con cómo mencionan los autores a Dios o al Espíritu. Aquí en este texto lo menciona así, el Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida, que funciona en una tierra llamada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte está tirando hacia abajo, pero el Espíritu ha venido a imponerse. El Espíritu es el Señor. Y allí donde está el Espíritu del Señor, el barco flota. Hay libertad, el barco flota. Sí, es verdad. A veces puede entrar un poquito de agua en la cubierta. Va a entrar agua en la cubierta, pero flota. Y quiero decir una cosa, si no se impone, no es el Espíritu. Podrá ser un sentimiento, una especie de entusiasmo, un brío psicológico, lo que tú quieras. Pero no es el Espíritu, porque el Espíritu ha venido para enseñorearse. El Espíritu es el Señor. El Espíritu, Dios no es un algodoncito de azúcar, ni Winnie the Pooh, ni nada de eso. Dios es Dios. Y cuando Él pone su Espíritu, viene a enseñorearse. El Espíritu es el Señor. La carne lucha contra el Espíritu, por supuesto, pero termina el versículo, ¿no? Y el Espíritu lucha contra la carne. ¿A que no adivinas quién gana? Dios nunca ha perdido una batalla. Gana el Espíritu. Y no gana. El Espíritu viene a ejercer una influencia constante y efectiva. Eso, quiero abrir un paréntesis pequeño. Eso no quiere decir que no pecamos, ya lo he dicho. El apóstol Juan dice, el que dice no peca, miente. Todavía hay mucho resto de pecado, pero no vivimos en pecado. No vivimos en pecado. Si tú me sacas una foto y espera que en un momento de debilidad yo sea perezoso, egoísta, exigente o lo que sea, ¡pah! Tomas la foto, la instantánea y lo mismo, dices, bueno, aquí está. Sí, pero esto no funciona así. Sácame un vídeo de 15 días, de un mes, y ahí te vas a dar cuenta que sí, peco, pero no vivo en pecado. No vivo en pecado. Vivo, como dice Pablo, como viven los cristianos. Somos guiados por el Espíritu Santo, si es que tenemos el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Juan, el que es de Dios no peca. Es decir, no practica el pecado. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo de manera progresiva pero inexorable se irá forjando en nosotros el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Eso es gracia, perdón y poder. Perdón y poder. Nunca divorcie esas cosas. Eso es gracia. Perdón de pecado y poder para vivir la vida en el Espíritu Santo. Aleluya. Así que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para reconciliarme con Dios. ¿Y para qué más? Para poner fin al dominio del pecado y hacerme libre para vivir en justicia, como Dios manda. ¿Y cómo? Abrazando por la fe la muerte de Cristo como mi muerte, la sepultura de Cristo como mi sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo como mi triunfo también. Y en virtud del milagro del nuevo nacimiento, regeneración y la morada de Dios por su Espíritu en mí. Por tanto, hermanos, entro en la recta final del mensaje. Mis rectas finales suelen ser larguitas, así que no te confíes, pero estamos en la parte final. Como manda el apóstol Pablo, Romanos 6,
Nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Repito, no es un mandamiento, es una verdad. Los mandamientos se obedecen, la verdad se cree. Nunca confundan. Los mandamientos se obedecen y las verdades se creen. Y esto no es un mandamiento. Pablo está diciendo verdades. Cree. Cree y considérate muerto. ¿Has oído hablar de Zacarías Tyndale? Esta es mi, ¿cómo se dice? Ilustración favorita, ¿no? Zacarías era un negro imponente, así un príncipe. Nació como esclavo en Alabama. Sus padres y su abuelo habían sido esclavos en la misma plantación. Él nunca conoció a su abuelo porque los amos un día le dieron a beber hasta emborracharlo y sabiendo que no sabía nadar, lo echaron al río y se ahogó. Lo que más dolor le causaba a Zacarías era ver el abuso que los niños de sus amos cometían contra sus propios hijos. Por eso cuando el 1 de enero de 1863 entró en vigor la proclamación de emancipación de los Estados Unidos de América, por la que se declaraba la abolición de la esclavitud y se le daba el derecho a todos los esclavos de dejar y abandonar las plantaciones y abandonar a sus amos, Zacarías, por supuesto, tomó a su esposa, tomó a sus niños y se alejó de allí para siempre. Pero días después, en la ciudad, mientras compraba pan, vio entrar su antiguo amo a la tienda y empezó a inquietarse. Y el amo se acercó a él y con una sonrisa burlona le pidió que le hiciera una reverencia, que lo saludara en condiciones. Y Zacarías se resistió al principio, pero cuando su antiguo amo se acercó y lo agarró del pecho y lo amenazó, el hombre se empezó a orinar en los pantalones. Y entonces hizo el ademán de quitarse el sombrero para saludar. Y alguien se le acercó y le dijo, no lo haga, no lo haga. Recuerda, eres un hombre libre. Eres un hombre libre. Eres un hombre libre. Es una historia ficticia, aunque supongo que en esos tiempos hubo muchas historias muy parecidas. Pero quiero preguntarte, ¿qué le aconsejarías tú a Zacarías Tyndale, este personaje ficticio, para aprender a vivir su nueva vida? Tal vez le diría, mira, Zacarías, haz una cosa. Tú te has criado en una plantación, lo único que has conocido son las dinámicas de la esclavitud. Tienes el chip de un esclavo metido dentro. Tienes que trabajar esto. Cada mañana cuando te levantes y cada noche cuando te acuestes, léete la declaración de emancipación. Memoriza algunos párrafos. Apréndete algunas frases concretas para que tú puedas esgrimir tus derechos, para que puedas ir con eso por delante, que nadie te engañe. Apréndete lo que dice esa declaración. Y además, escucha, Zacarías, considérate muerto. Antes de lavarte la carita, mírate al espejo y di, el esclavo que yo era pasó a la historia. Ya no soy un esclavo. Cambia el chip. Dite a ti mismo, soy un hombre libre. Póntelo en el frigorífico si quieres. Escríbetelo en una camiseta, hazte canciones. Haz lo que tú quieras, pero interioriza que eres un hombre libre y que tus niños son libres y que tu esposa es libre. Y luego, escucha, si alguien viene por ahí, algún amo, alguna persona que quiera aprovecharse de ti, intimidarte o lo que sea, quédate tranquilo y con calma y con dignidad, declárate insumiso. Dile no, aprende a decir no, si al fin tiene 2 letras. No, venga, practica. No, dile no, plántate, plántate. Y luego, otra cosa, Zacarías, hazte amigo que nunca hayan sido esclavos. Porque, hijo, te veo sentarte y te sientas como un esclavo, hablas como un esclavo, miras como un esclavo. Entonces, júntate con gente y mira cómo hablan, mira cómo se mueven, mira cómo saludan, mira cómo se paran. Aprende, imítales.
Camina con ellos para que se te pegue eso. ¿Me vais siguiendo? Pues hermanos, ese es el mismo consejo que yo os doy. Apréndete la declaración de emancipación. Amén. Todos los días. Por la mañana, por la noche. O versículos, porque el diablo va a venir. Aprende cuáles son tus derechos. Cuáles son las verdades que tú tienes que exprimir. Y luego, haz tuya la promesa del Evangelio. Y luego considérate muerto. Mira, quiero decir algo aquí que puede sonar un poco, pero piénsalo, no lo rechaces de entrada. Nosotros estamos rotos. Todos. Estamos llenos, como he dicho, de muchos restos del pecado. Hay muchas pulsiones, muchas pasiones, muchas cosas que están mal, que están como revueltas todavía, desordenadas. Se están ordenando poco a poco, pero todavía hay mucho jaleo, mucho embrollo, mucho malos entendidos dentro de nosotros mismos. Estamos rotos, pero no somos sabandijas, Amén. ni alpargatas, ni perversos pecadores. Búscame eso en el lenguaje del Nuevo Testamento. No lo vas a encontrar. Ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. Somos santos que pecan. Yo soy un santo que desgraciadamente peca. Pero soy un santo. Soy un hijo de Dios. Tengo la mente de Cristo. Soy un siervo del Señor Jesucristo. Ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Cuando Pablo ha saludado, hermanos perversos pecadores que estáis en Corinto, ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. A veces deseosos de ponderar la gracia de Dios, y hasta ahí, de acuerdo, queremos ponderar tanto la gracia de Dios que caemos en el extremo de hablar de nosotros mismos como si todavía no fuésemos salvos. Como si todavía estuviésemos en nuestra condición natural. No lo estamos. Si hemos nacido de Dios, hemos nacido de Dios. Hablamos a veces, y esto puede sonar un poco polémico, pero aún así me arriesgo, darle una vuelta. No voy a pedir que estéis dentro, pero hablamos de nuestro corazón en términos de Jeremías 17, como siendo un corazón engañoso y perverso. El mío no. ¿Ves cómo era polémico? Lo he notado en la cara. El corazón perverso y engañoso es el mismo corazón del que habla Hebreo, que es un corazón malo de incredulidad. El corazón malo de incredulidad es el corazón de piedra. Es precisamente ese corazón que el Señor dijo que iba a arrancar de nosotros. Los términos del pacto, Dios no dijo, voy a poner un corazón de carne junto al corazón de piedra. No, eso no es lo que Dios dijo. Él dijo, voy a arrancar el corazón de piedra y voy a implantar un corazón de carne y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis caminos. Entonces a veces hablamos de nosotros mismos con un celo bonito, de decir, no he sido yo, es la gracia de Dios, amén, hasta ahí amén. Pero yo creo que ponderamos más la gracia cuando decimos, no solamente he sido perdonado, he sido regenerado, se me ha dado un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que palpita hacia Dios. Y hay muchos restos de pecado, muchos restos. Pero en el fondo, mi naturaleza es una nueva naturaleza. Nueva criatura soy yo. Cuando Lázaro estaba en el sepulcro, pregunto, ¿recuerda Lázaro, el que murió? 4 días llevaba muerto ya. 5 minutos antes de que el Señor Dios le llamara y lo resucitara, Lázaro apestaba, ¿verdad? ¿El hedor de dónde venía? De su cuerpo en descomposición. Claro que sí, de sus entrañas, porque estaba muerto y llevaba ya 4 días muerto.
Pero, ¿cómo olía Lázaro un segundo después de resucitar? Seguía apestando. Pero el foco de la peste había cambiado. Seguía apestando, pero la peste ya no emanaba de su cuerpo en descomposición, porque su cuerpo ya no estaba en descomposición. Ahora la peste venía de su ropa, de las vendas, del sudario, del sepulcro, del aire viciado del sepulcro. Era una peste ahora superficial, era otro mal olor. Lo mismo pasa con el cristiano. Tiene un nuevo corazón, tiene la mente de Cristo. Su nombre es Anastasio, resurrección. No solamente ha sido declarado justo, ya ha comenzado en él el proceso de santificación, pero como hay restos de pecado por todas partes, huele mal. Huele mal. Cualquiera que conozca al cristiano, pues si se junta mucho con él, de cuando en cuando le viene un tufo. ¿Es o no? Cualquiera. Y si tú no te has dado cuenta del tufillo, pues pregúntale a tu cónyuge. Pero ya no es él. Son los restos del viejo hombre, el sudario, la ropa. Los restos del viejo hombre, y el Señor nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Lo que pasa es que los restos, las vendas, se quedan a veces tan pegadas que parecen una segunda piel. Y nos lleva toda la vida estar luchando con eso. Pero ya no es el fondo, ya no es la esencia de lo que somos. Somos nuevas criaturas. Y ahora tenemos que aprender a despojarnos de todo eso que huele mal, que es propio del muerto que fuimos. Así que como Lázaro una vez vivo se despojó de los paños contaminados, el Hijo de Dios por el poder del Espíritu mortifica lo terrenal, se despoja del viejo hombre que está viciado, dice la Biblia, y se renueva en el espíritu de su mente y se viste del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que aprópiate de la promesa del Evangelio, de tu nombre nuevo, considérate muerto al pecado, y dile al diablo y a la carne y al mundo, no voy a servir, no me voy a plegar más a las demandas de mis antiguos amos. No, no y no. Resiste al diablo y huirá de ti. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No, ¿cómo le vas a perdonar? Tú sabes lo que te ha hecho. Así de Rosita se va a ir, de Rosita. No, tú ya no mandas sobre mí. Mi amo nuevo que vive dentro de mí me dice, perdonad, amad. Así que yo creo que verdaderamente el Señor me ha hecho libre. Yo creo que verdaderamente vivo bajo la gracia y por lo tanto el pecado no se puede enseñorear más de mí. No se va a enseñorear más de mí. Por lo tanto, perdono, ¿entiendes? Dame 5 minutos más y termino. Compórtate como un rey. Camina con los reyes. Camina con los hermanos maduros. Hay hermanos maduros. Y a lo mejor tú te acabas de convertir. Y oye, escucha, no te quiero ofender, pero caminas como un esclavo, miras como un esclavo, te sientes como un esclavo. Busca hombres maduros, mujeres maduras. Camina con la iglesia, no podemos caminar solos. Camina con la iglesia y aprende. ¿Cómo lo hacen tus hermanos? ¿Cómo lo hacen tus hermanos? Lee biografías de cristianos. ¿Cómo lo han hecho hermanos mayores? ¿Cómo han vivido? ¿Cómo han aprendido a vivir en libertad? Imítalo, no seas orgulloso, imítalo. Mira cómo le hablan a sus esposas, a sus esposos, cómo crían sus niños, cómo luchan en medio de sus enfermedades. Imítalo. Eso es vivir en el Espíritu. Y por último, ofrécete a Dios, instante tras instante, como un hombre resucitado, como un hombre resurgido de la tumba. Rinde tus ojos. Incluso si quieres hacer este ejercicio, puede hacerlo. Yo no lo suelo hacer, pero puede ayudar. Te levantas por la mañana y entonces tú dices, Señor, aquí estoy. Me quiero presentar delante de ti como un hombre resucitado. Y quiero presentar mi miembro como instrumento de justicia. Y ponen la mano en los ojos. Estos ojos son para ti. Están consagrados a tu gloria. Señor, los dedico a ti. No me permitas fijarlos en cosas sucias, en cosas torcidas. Señor, aquí están mis ojos. Y Señor, mi boca.
Mi boca quiero consagrarla a ti. La presento como un instrumento de justicia, que sea para el bien de mi prójimo y para la gloria de tu nombre. Señor, mis manos, aquí tienes mis manos y puedes hacer el repaso y escanearte completamente y rendir tu masculinidad, tu feminidad, tu tiempo, tus miembros, tu imaginación, tus emociones, tus facultades intelectuales. Eso es lo que Dios dice. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Y presentad a vuestros miembros como instrumentos de justicia. Sacrificio y ofrenda no te agrada, dice el salmista en el Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Ese texto es difícil de entender si no entendemos una disposición que Dios hizo por medio de Moisés al pueblo de Israel. Si comprares siervo hebreo, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, yo me quiero quedar aquí. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Te leo de nuevo el Salmo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Me taladraste la oreja. Me abriste el oído. Es decir, he sido comprado por precio. Yo soy el esclavo de la oreja taladrada. El esclavo de la oreja taladrada era un esclavo por amor, porque llegó el tiempo de salir. Y dijo, pero si mi amo es mi amigo, pero si me he casado aquí, pero si aquí he tenido hijos, pero si es que este es mi mundo, si es que yo le amo a él, yo quiero seguir aquí. Bueno, pues venga, vamos a los jueces, apoya el lóbulo, te taladro la oreja y eres mi esclavo por amor. El Salmo 40 que está referido al Cristo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Tú me pidiste, me abriste el oído, me taladraste la oreja. He aquí, sigue diciendo el Salmo más adelante, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es la vida en el Espíritu. Termino con un poema de Teresa de Ávila que me encanta. Dice, vuestra soy, hablando al Señor Jesús, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y afición. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, vuestra soy. Para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esa es la actitud del cristiano. Y a medida que uno avanza por ese camino, ¿sabes qué? Se ensancha el gozo. Porque en nuestro pecho va a resonar con cada vez más fuerza el testimonio interno del Espíritu Santo que nos dice, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Es cuando ese testimonio está bien presente en nuestra vida. Ni Red Bull ni historia, hermano. El testimonio interno del Espíritu Santo. Eso es lo que te da alas. Saberte el hijo de Dios y que Dios te sonríe sobre tu vida. Cree que Jesús llevó tus pecados en su cuerpo y murió en la cruz como el sustituto de los pecadores. Y arrepiéntete de tu pecado y recibirás el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y entonces podrás vivir a la justicia. Si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado esa obra sobrenatural, ese milagro omnipotente de Dios, no te resistas. Reconoce tu pecado. Mira a Cristo como el Cordero de Dios que murió en el lugar de los pecadores. Arrepiéntete. Arrepiéntete de vivir con independencia, dándole la espalda al Señor, y entrégate absolutamente y confiesa que es el Señor de tu vida. Y recibirás el don de los dones, el don de Dios, el don maravilloso. El don de Dios no es algo que Dios se saca del bolsillo. El don de Dios es Dios.
Dios se nos da. El don de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, podemos decir como la palabra, andaré en libertad. Podemos andar en libertad. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio bendito. Gracias por estas buenas nuevas, Señor, y nos suena como música. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, pero no solo eso, sino por darnos poder por el Espíritu Santo para vivir en la senda de la justicia. Oh, Señor, haznos creer con una fe más profunda estas verdades. Y danos, Señor, la experiencia en estos días que están por delante, en esta semana, de nuevas victorias. Victorias sobre nuestros miedos, victorias sobre nuestros vicios, victorias sobre nuestras tentaciones. Tú conoces particularmente las luchas de cada uno. Y te pido, Señor, que esta palabra, esta verdad no pase por nuestras mentes como el agua por un tubo, sino que se quede y que haga y que cumpla, Señor, el propósito para el que tú la envíes. Y tú, Señor, nos afirme para poder vencer y poder avanzar, Señor, en nuestro seguimiento de ti. Haz milagro en estos próximos días. Haz milagro. Danos, Señor, un nuevo regusto en el gozo de la salvación. Bendice a mis hermanos, las iglesias aquí representadas, para la gloria de tu nombre. Amén.